Ya chicos, muy buenas tardes. Les voy a grabar la clase de hoy día, miércoles 3 de junio, que no pudimos realizar por problemas de conexión míos. Ya. Por si acaso, comentarios generales. La prueba número 2, su nota está en la plataforma. Les va a llegar un correo dentro de estos días con el monitor de cobertura donde les van a explicar o les va a aparecer cuáles son los temas que tienen más débiles, como les aparecía en el diagnóstico, para que ustedes lo puedan ver y puedan solucionar sus dudas que tengan al respecto. Ya, entonces, esta unidad, chicos, que vamos a ver ahora corresponde a la unidad número 3, que se llama el lenguaje de las matemáticas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta unidad? Vamos a ver resolución de problemas de fenómenos modelados por lenguaje algebraico. ¿Qué es lenguaje algebraico? Vamos a ver representación algebraica y ecuaciones de primer grado. Solo de primer grado acá, por si acaso. Aquí yo le hice un pequeño punteo, ¿ya? ¿De qué es lo que íbamos a ver en esta unidad? Me refiero a unidad. Esta unidad consta de 4 guías, por si acaso. Entre hoy día y mañana vamos a ver 2 guías. Esto corresponde a la guía número 6 y las 3 que están acá corresponden a la guía número 7, que es lo que vamos a trabajar durante estas clases. Hoy día vamos a ver el tema del lenguaje algebraico como tal y mañana vamos a ver expresiones algebraicas, operación de expresiones algebraicas y simplificación de expresiones algebraicas. Dentro de este tema, chiquillos, que es álgebra como tal, es bastante general, así que no quiero que se asusten porque vamos a operar lo que ustedes ya manejan, ¿ya? Simplemente que lo vamos a aplicar a esta asignatura. Posteriormente, en las guías número 8 y 9, que se las voy a adjuntar todas en un correo que les voy a mandar, que les debería haber llegado cuando escuchen este video, ¿ya? Que son ecuaciones y plantear y resolver ecuaciones. Es lo que vamos a ver. Vamos a partir con una pequeña introducción de álgebra, que esto va, chicos, desde lo más general a lo más particular. Vamos a ver un poquito de historia. Historia en matemática, así es. Vamos a ver el extracto de un libro de álgebra que se llama El Compendio de Cálculo por Reunión y Comparación del famoso matemático persa Al-Khwarizmi. ¿Qué dice? La cosa y 10 es multiplicado por la cosa menos 10. Entonces, esto es lo mismo que si se dijera la cosa multiplicada por la cosa es un cuadrado positivo y 10 por la cosa es 10 cosas positivas, menos 10 por la cosa es 10 cosas negativas. Ahora restamos lo negativo de lo positivo y solo queda un cuadrado. Menos 10 multiplicado por 10 es 100 que se debe sustraer del cuadrado. Suena bastante extraño, ¿ya? Ahora lo vamos a aterrizar a lo que nosotros conocemos. Esto, que se llama la cosa, es equivalente a la x que nosotros siempre hemos trabajado. Que uno no la conoce, entonces es como que uno dijera la cosa o algo que no conozco. Y 10 significa más 10. Dice que esto multiplicado por la cosa menos 10. Entonces, ¿qué está resolviendo esto? En otras palabras, la expresión que equivale a x más 10 por x menos 10. Esto corresponde a una multiplicación de binomios. Ya, vamos a verlo posteriormente, a lo que uno se refiere con un monomio, un binomio, un polinomio, un trinomio, etc. Pero en este tipo de multiplicaciones lo que se hace es que se multiplican todos por todos. Ya, en otras palabras, el primer término multiplica a todos los términos del segundo paréntesis. Y el segundo término también multiplica a todos los términos del segundo paréntesis. O sea, técnicamente todos se multiplican por todos. Acá hay que tener mucho cuidado con la regla de signos, que es sagrada. Recordar que la regla de signos es cuando los signos son iguales, son positivos, y cuando son distintos, son negativos. Tenemos entonces, vamos a hacer esta multiplicación. Está acá explicada la multiplicación, la vamos a hacer nosotros a mano. X por X son potencias de igual base que se están multiplicando. X cuadrado. Tengo X por menos 10, o sea, estoy multiplicando algo que está positivo con algo que está negativo, me va a dar negativo.
Y 10 por x va a ser 10x. Terminé de multiplicar la primera expresión por todo lo del segundo paréntesis. Voy con la segunda expresión del primer paréntesis. Tendría más 10 por x, sería más 10x, y más por menos sería menos. 10 por 10 sería 10 al cuadrado, que también nosotros lo conocemos como 100. Acá lo que uno hace se llama reducción de términos semejantes. Cuando los términos semejantes, chiquillos, son los que tienen la misma variable, ya, en este caso es la x, pero podría ser, por ejemplo, un AB, que ambos tengan AB, ya. Acá tenemos el x cuadrado, no hay nada más, así que lo dejamos solito. Menos 10 más 10 nos va a dar 0, menos 10 al cuadrado, que es 100. Esta expresión que nosotros teníamos acá, vamos a retomar un poquito de materia que vamos a ver después, se llama una suma por su diferencia. Que es una expresión que se trabaja harto, que uno la ve en el colegio, ¿ya? Que son expresiones algebraicas que son como genéricas, porque siempre que usted tenga una suma por su diferencia, va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Se resuelve de esa manera. Esto, aparte de poder ser escrito de forma como está acá, que es con un lenguaje matemático antiguo, se puede escribir con un lenguaje natural o lenguaje matemático nuevo, y también puede ser representado por figuras. Acá hay una representación de esta misma expresión, que si se dan cuenta dice x más 10, x menos 10, donde 10 corresponde a ese cuadradito. Resulta que podemos tomar este cuadradito y colocarlo acá, y les queda finalmente un x al cuadrado menos ese cuadradito que sería 10 al cuadrado. Esa es otra forma de ver esta expresión también. Esto es simplemente para que empecemos a recordar un poquito de la forma en la que se puede escribir con un lenguaje distinto a lo que nosotros vamos a empezar a ver. Recuerden, chiquillos, que álgebra, usted escucha álgebra y lo primero que llama son las letras, efectivamente. Acá tenemos una expresión, ya, que dice, al cuadrado del lado izquierdo, o sea, este, que tiene medida AB por lado, A más B, les preguntan cuál es su área y les muestran que el área de cada uno de los cuadraditos es la que ustedes ven acá. Les dicen, ¿qué expresión algebraica permite hacer una afirmación general para la figura anterior? Volvemos a ver la expresión, a lo que vimos arriba, chiquillos, por si acaso se llama un producto notable, que es la suma por su diferencia. Y acá también vamos a invocar a otro producto notable. ¿Qué producto notable será? Vamos a pensar general primero. Tenemos un cuadrado. En un cuadrado nosotros sabemos que su área va a ser lado por lado, que es lo mismo que yo diga el lado al cuadrado. En este caso, el lado tiene una medida de A más B, por ende sería A más B al cuadrado. Si ustedes observan esta expresión, van a estar un par de minutos pensando, van a preguntarse qué expresión podría ser la que se representa acá, y alguien va a levantar la manito en esta clase virtual y me va a decir, profe, eso es un cuadrado de binomio. Cuadrado de binomio. Efectivamente, esa expresión que se formó ahí se llama cuadrado de binomio. ¿Por qué se llama así? Porque tenemos un binomio elevado al cuadrado. ¿Cómo se resuelve un cuadrado de binomio? Hay una fórmula general, ya, y ustedes también la pueden resolver multiplicando el binomio. Lo vamos a resolver paso a paso y después vamos a ver la fórmula. Multiplicar el binomio, o sea, los binomios, significa que todos los términos se van a multiplicar entre sí. El primer término va a multiplicar al primero, el primer término va a multiplicar al segundo. El segundo término va a multiplicar al primero, el segundo término va a multiplicar al segundo. Tenemos mucho cuidado con los signos siempre. Tenemos A por A cuadrado. A por B, ambos positivos, va a ser AB. B por A también va a ser positivo. AB, que es lo mismo por si acaso que B por A. Más, finalmente, B por B, que es B al cuadrado. Eso nos da A cuadrado. Juntamos términos semejantes. Esto es equivalente a que uno diga 1 más 1, ¿ya?
En este caso la expresión es AB, por ende tenemos 2AB más B al cuadrado. Esto nos lleva a recordar la fórmula general para resolver un cuadrado de binomio, que se aplica tanto para cuando es una suma como cuando es una resta, que es el primero al cuadrado. Dependiendo si es positivo o negativo, usted le coloca a este el signo, más o menos, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Siempre el segundo es más, independiente de que esto sea positivo o negativo, porque independiente de que sea positivo o negativo, va a estar elevado al cuadrado. Entonces va a ser positivo. ¿Ya? ¿A qué nos llevó entonces? A ese cuadrado de binomio que está acá descompuesto. Si se dan cuenta, miren. Esta figurita, eso mide A, esto es un cuadrado, entonces esto va a ser A por A cuadrado. Acá tenemos A por B, AB. Esto es un cuadrado del lado B, por ende tenemos B cuadrado. Y acá también tenemos AB, que es lo mismo que está expresado acá, que es lo mismo que nos dio el resultado a nosotros de resolver esta multiplicación de estos dos binomios con los que estábamos trabajando, que no responden más que al área de este cuadrado que estamos viendo en la expresión. El ejercicio que viene ya responde a un patrón. Y esto quiero que se detengan un minutito mientras estén viendo esto, que lo piensen un segundo, que vean qué se les ocurre, pueden parar el video y ver cómo ustedes podrían interpretar los dos razonamientos que tuvieron estos dos estudiantes respecto a la secuencia que está en su pizarra. A continuación se muestran las primeras o las tres primeras figuras de una secuencia de figuras hechas con palitos de fósforo. Dos estudiantes escriben las siguientes expresiones para determinar la cantidad de palitos que tiene la figura que está en la posición n de la secuencia. El primer estudiante dice que es 4 más 3, paréntesis, n menos 1 más 2. El segundo estudiante dice que es n más n más 1 más 2. Ambos están bien por si acaso, pero acá la idea es que ustedes me ayuden o me digan cuál creen ustedes que fueron los razonamientos, cuál fue la lógica que utilizó cada uno de estos alumnos para llegar a estas expresiones. Uno de ellos lo planteó con la forma A y el otro lo planteó con la forma B. ¿Qué se les ocurre? Yo les voy a dar un par de tips, ya. Quiero que mañana en la clase ojalá me comenten si alguno logró entender la lógica del A o del B. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar acá? Tenemos una casita. Todos tienen esta misma casita, o este techito, que ocupa 3 palitos. Y para formar el cuadrado necesita otros 3 palitos. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que acá tenemos 4 palitos y necesitamos 2 para el techo. También es una opción. Quiero que ustedes me cuenten cuál es la lógica que ustedes usarían o qué es lo que ustedes lograron detectar en el patrón que planteó o que plantearon estos dos estudiantes. Otra forma de pensarlo es que acá tenemos 2 y acá tenemos 4. Ambas nos dicen lo mismo. Acá tenemos 6 palitos en total. Acá tenemos 1, 2. Tenemos los mismos 6. ¿Y cuánto le sumamos? 1, 2, 3. O sea, de los que teníamos en el paso 1, le sumamos 3. Llegamos a 9. Recuerden que esto es la posición dentro de la secuencia. En el tercero tenemos los mismos 2. Tenemos 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ahí llegamos a los mismos que teníamos en la secuencia anterior. Y le agregamos 3 nuevamente. Entonces tenemos 6 más 3 más 3, que serían 12. Quiero que razonen, que lo miren, que se detengan y que me digan cuál creen ustedes que fue el criterio con el cual se llegó a estas dos expresiones por cada uno de los alumnos. Ya, tienen tiempo aún para pensarlo, ya para plantear cuál es la lógica que tomaron ellos y para que me cuenten a qué conclusión pueden llegar respecto a eso.
Y aquí viene la parte que más nos va a hacer trabajar en esta guía, que es la traducción que usted tiene que hacer de la expresión natural a la expresión algebraica. Acá tenemos tenemos varios ejemplos. Ya hay muchos, hay tablas completas con esta información. Acá tenemos una serie que nos va a servir para ir haciéndonos la idea. La expresión natural, acá pensemos que son datos que nosotros no conocemos, ¿ya? Entonces son sus incógnitas. Recuerden que en el álgebra usted ocupa las letras para señalar algo que no conoce. Por ejemplo, un número. Un número que no conozco, yo le pongo una letra. Puede ser la X, la Y, la Z, el A, etc. Una letra. El doble de un número aumentado en 6. Acá, chiquillos, quiero que no se vayan a confundir con, por ejemplo, el doble con un cuadrado. Son cosas distintas. El doble de un número sería 2 veces ese número. Aumentado significa que está sumándole 6. El cuadrado, ahora dice cuadrado, entonces usted piensa A elevado al cuadrado. ¿De qué cosa? Del quíntuple de un número. Entonces, me están diciendo que el quíntuple de un número yo lo eleve al cuadrado, que es la expresión que está acá. Después dice, miren la diferencia de una con la otra. El quíntuple del cuadrado de un número. Son distintos. Acá les dice que quiere 5 veces un número que está elevado al cuadrado. Acá no, acá les decían el cuadrado del quíntuple de un número. Después tenemos la cuarta parte de un número. Sería un número partido en 4. Y eso quieren disminuirlo en 5. Esta coma, chiquillo, les está diciendo que no está dentro de la misma expresión, sino que es algo que está aparte. La diferencia, significa que es la resta, entre la quinta parte de un número y su décima parte. Este tipo de expresiones, que se llaman expresiones algebraicas, ¿ya? Nosotros las vamos sacando, las vamos deduciendo de una expresión natural y tenemos que ser capaces de hacerlo viceversa. Es decir, que pasen de expresión natural a expresión algebraica y de expresión algebraica a expresión natural. Entonces, adivinen qué es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Vamos a transformar del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Para esto les voy a pedir que paren un poco el video, que lo anoten y que empiecen a escribirlo en base a lo que ustedes creen que debería ir en esta parte. Vamos a hacerlo igual que los tutoriales, lo van a parar ustedes, ¿ya? Van a pasar, ustedes lo van a detener porque inmediatamente después les van a aparecer las respuestas de cada una de estas preguntas. No, las vamos a hacer juntas. Dice, la suma de 3 y un número, o sea, 3 más un número que no conozco. 5 más que un número sería un número más 5, porque significa 5 más que un número. La diferencia entre 5 y un número sería 5 menos x, porque es la diferencia que hay entre 5 y un número que no conozco. 4 menos que un número, o sea, significa lo mismo que yo diga un número menos 4. 4 menos que un número. Un número aumentado en 6. X más 6. Un número disminuido en 1. El producto entre dos números que no conozco. Puede ser X por Y, A por B, lo que ustedes quieran. 2 veces la suma de dos números. 2 veces la suma de dos números. Miren acá. El doble de un número, coma, me está hablando de que ya salí de ese número, disminuido en 3. Si no tuviera la coma, significaría que sería el doble de x menos 3. El sucesor de un número cualquiera. X más 1.
la tercera parte de un número disminuido en 4. La tercera parte, ya, de un número disminuido en 4. Sería esta expresión. Porque la única forma que estuvieran separados sería que dijera la tercera parte de un número, coma, disminuido en 4. Y no, dice la tercera parte de un número disminuido en 4. O sea, nos están pidiendo un tercio de un número disminuido en 4. El promedio entre un número y 5. Recuerden que el promedio se calcula como la suma de los valores dividido en el número de valores que tenemos. En nuestro caso, el promedio entre un número y 5 va a ser x más 5 y todo esto dividido en 2 porque son dos valores los que estoy sumando y les quiero sacar un promedio. La tercera potencia de un número. Está hablando de potencia, entonces yo aquí tengo que elevar algo y aquí me dicen que quieren la tercera potencia de un número, o sea, quieren ese número elevado a 3. Después nos dicen el doble del triple de un número. El doble del triple de un número. Y finalmente, dice el 30% de una cantidad. Una cantidad que no conozco es X, y si quiero saber el 30%, hay varias opciones. Multiplico por el 30%, que es lo mismo que yo multiplique por 0,3, que es lo mismo que yo multiplique por 3 partido en 100, o sea, en 10, o 30 partido en 100. Todas estas expresiones dicen lo mismo. La idea de esta actividad era que ustedes la hicieran antes, ¿ya? Y que revisaran con los resultados que tienen acá y vayan viendo cuáles fueron más fáciles de hacer y cuáles fueron más complejos de realizar. Adivinen qué es lo que vamos a hacer ahora. Misma parte o misma forma como lo hicimos en la actividad anterior. Quiero que detengan el video un segundito y que intenten hacerlo ustedes antes de comprobar las respuestas con lo que vamos a desarrollar juntos. Así que tranquilos con eso. Tómense los minutos que sean necesarios para que usted detenga esto, lo revise, lo haga y podamos desarrollarlos juntos. Recuerden que la idea de expresar esto que está en un lenguaje algebraico en lenguaje natural es que tenga un cierto criterio y una cierta lógica, ¿ya? Respecto a lo que se les está pidiendo. Así que detengan un segundito el video, lo intentan hacer en su cuaderno, ¿ya? Y revisamos. Revisemos. Me imagino que lo hicieron antes de estar en esta parte. Y dice, en lenguaje algebraico la expresión 10x se puede escribir como 10 veces un número ya, 10 veces un número. El lenguaje algebraico x más 4 puede ser escrito como un número aumentado en 4 o 4 más un número o 4 aumentado en x, como ustedes quieran, 4 aumentado en un número. 3x menos 5 sería el triple de un número, coma, aumentado en 5. Perdón, disminuido en este caso. Disminuido. Disminuido en 5. Esto, chicos, dice 2, paréntesis, x más 2. Entonces sería el doble de un número aumentado en 2. Al yo no colocar la coma como lo hicimos acá,
Estoy asumiendo que va a ser el doble de ese número aumentado en 2. X partido en 2 va a ser la mitad de un número. Miren acá esta expresión. 3x menos un quinto de x sería el triple de un número disminuido en su quinta parte. Y finalmente tenemos x al cuadrado, que puede ser la potencia al cuadrado de un número o un número al cuadrado. Un número al cuadrado. Puede ser cualquier número, entonces usted dice un número al cuadrado. La idea de este ejercicio es que ustedes lo intenten hacer con lo que ustedes saben y que corroboren después con las respuestas que están en el video. Luego de que ya tenemos una noción bastante amplia de lo que es el álgebra, ya es algo que ustedes manejan, no es tan desconocido para ustedes, pero igual a veces uno lo encuentra un poco complejo, un poco extraño. Entonces nosotros estamos tratando de acortar esa lejanía, pero el álgebra está más presente de lo que ustedes creen en todas sus vidas. De hecho, las fórmulas son expresiones algebraicas, porque en esas fórmulas usted va a reemplazar valores posteriormente y esos valores le van a dar posibles soluciones. Una fórmula, chiquillos, usted lo tiene que entender como una igualdad que relaciona variables y constantes. Ya, su significado y utilidad van a depender del contexto en el cual usted lo exprese. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá tenemos algunas fórmulas famosas, hay algunos que no les gustan mucho las aplicaciones de la física. Bueno, ustedes van a tener que ver harta fórmula, así que es bastante interesante. Hay fórmulas que están en diferentes contextos. Por ejemplo, el área de un triángulo. En el área de un triángulo, las variables que están involucradas son la base, la altura y el área del triángulo. Hay algunas, o sea, todas están en función de la otra, ya, trabajan en conjunto. Y todas pueden tomar diferentes valores. Se ocupan para esto generalmente B para definir la base, H para definir la altura y A para definir el área. Cada una de estas expresiones y variables tienen diferentes unidades de medida dependiendo del contexto. Por ejemplo, el área va a ser la unidad de medida de la distancia elevada al cuadrado. La base va a ser una unidad de medida de distancia. Y la altura también va a ser una unidad de medida de distancia. Y la fórmula se define como A igual a B por H y todo eso dividido en 2. Porque ustedes saben que el área de un triángulo corresponde a la mitad del área de un rectángulo que tenga la misma base y la misma altura. Otra fórmula típica que ustedes pueden ver, que la recuerdan de cuando estaban en el colegio, es la fórmula de la ley de Ohm. No del que usan en yoga, sino que Ohm, de corriente. Ya. Las variables involucradas son el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia. Tenemos diferentes letras con las cuales se trabajan estas expresiones, que son internacionales. Ustedes si buscan esta fórmula, le va a aparecer en todas partes de la misma forma, y usted entiende que la V se refiere a voltaje, que la I se refiere a la resistencia, y que I se refiere a la corriente y R a la resistencia. Cada variable tiene su propia unidad de medida, ¿ya? Y esta va a estar en función de cierto contexto en el cual se esté trabajando. La fórmula de la ley de Ohm es V igual a I por R, en otras palabras, voltaje es igual a corriente por resistencia. Otra fórmula que también es bastante utilizada es la fórmula para convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius. O viceversa, en este caso Celsius a Fahrenheit. No está bien, es de Fahrenheit a Celsius, está bien. Se ocupan las respectivas letras asociadas a los grados, ¿ya? Piensen que la fórmula que está abajo les dicen, si usted tiene una temperatura en grados Fahrenheit, ¿cuál va a ser la temperatura en grados Celsius? Eso es lo que usted va a lograr calcular.
Se ocupan acá y las únicas variables que hay son grados Celsius y grados Fahrenheit, donde su unidad de medida son los grados, ¿ya? Y esto va a depender claramente de lo que usted quiera obtener, cómo lo va a desarrollar. La idea de la cercanía con las fórmulas es que nosotros no vamos a partir inventando fórmulas porque no somos científicos de ese tipo, ¿ya? Pero sí es interesante que dentro de las fórmulas ustedes sean capaces de identificar cuáles son sus variables, ¿ya? Las variables ustedes las van a identificar en diferentes situaciones y en esas situaciones ustedes tienen que ser capaces de definir cuál es la variable que está involucrada y cuáles serían las unidades de medida con las cuales podrían trabajar. En esta actividad vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho en los anteriores. Quiero que detengan el video un segundito, que intenten o identifiquen ustedes cuáles creen que son las variables. Las letras los van a ayudar bastante porque les dan una cercanía de lo que se quiere obtener. Y así se les va a hacer más simple determinar las variables que les están solicitando y las respectivas unidades de medida. Luego de que ya detuvieron su video y lo intentaron hacer, vamos a revisar cada una de las situaciones. La primera situación dice, han estado cambiando mucho las temperaturas mínimas de un día a otro en el invierno. ¿Qué les están diciendo acá? ¿Cuál creen ustedes que sería la variable? Ojo, un detalle que me faltó colocarle acá es que es muy importante que la unidad o la variable que ustedes definan sea precisa en el contexto en el cual se está trabajando. Creo que lo coloqué uno más abajo, no lo coloqué. Ya. ¿A qué me refiero? En este caso, la variable está claro que es la temperatura, pero tiene que ser más acotado, porque no es solo la temperatura, sino que es la temperatura mínima. ¿En qué época? En el invierno. Ese es el contexto en el que estamos trabajando, ¿ya? Temperatura mínima en el invierno. ¿Cuál es la unidad de medida que más nos conviene a nosotros? Son los grados Celsius, porque nuestra temperatura se mide en grados Celsius. Cuando hablamos de variable, yo les digo que tiene que ser súper acotado, ¿ya? Y tiene que ser precisa la variable. Por ejemplo, si habláramos de plata, a mí no me sirve la plata que gana todo Chile, me sirve la plata que gano yo. Si hablamos de tiempo, a mí no me sirve el tiempo de todo Chile, me sirve el tiempo que tengo yo. Ya, todo tiene que ser en función de el contexto en el cual se está planteando un problema. La segunda dice, se quiere analizar la evolución de la estatura de un niño hasta los 5 años de vida. Entonces, ¿cuál va a ser esta variable? Va a ser la estatura de un niño hasta los 5 años, porque no es toda la vida. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? En general la estatura se mide en metros, se mide en centímetros. Entonces ustedes definen la unidad de medida que les sea más cómoda. La tercera situación plantea, no se sabe cómo fue mejorando el número de respuestas correctas durante los ensayos de PSU. Entonces, ¿cuál sería la variable? Las respuestas correctas. ¿Y cuál sería la unidad? El número de respuestas que tiene o la cantidad de puntos que tiene asociada cada una de estas respuestas. Y la cuarta situación dice, el chofer del bus puede que haya excedido la velocidad máxima durante el recorrido establecido. ¿Cuál va a ser, en este caso, la variable? La velocidad máxima en este caso, del bus. Ustedes saben que la velocidad máxima no es la misma para un auto, para un bus, ya, para un camión, para los diferentes medios que tenemos de transporte. La velocidad, ¿cómo se mide? Se mide, tiene varias unidades de medida, pero todas en función de lo mismo, que es distancia-tiempo. Puede ser kilómetros por hora, metros partido por segundo, ya, etc.
La idea de esta guía y de esta unidad, chiquillos, es que ustedes sean capaces de, primero que todo, poder pasar del lenguaje algebraico a natural y de natural a algebraico. Segundo, que sean capaces de reconocer diferentes variables dentro de un cierto contexto, ¿ya? Y tercero, que sean capaces de ir interpretando estos datos y ver cómo les van a servir o cómo los van a aplicar ustedes a futuro. Esto fue un resumen, chiquillos, de lo que se está trabajando o lo que ustedes van a empezar a trabajar en la guía número 6. En el siguiente video voy a resolver un par de ejercicios de su guía número 6. Ya, los que queden pendientes los tienen que resolver ustedes, porque mañana vamos a hacer una pincelada de lo que estamos viendo hoy día y vamos a pasar a la guía número 7. Ya, vean este video las veces que consideren necesario para entender las definiciones de lo que es el álgebra, ya, este lenguaje algebraico, y después pasen a la sección de los ejercicios. Yo les voy a colocar en el mensaje que les voy a mandar los ejercicios que les voy a resolver para que ustedes los puedan hacer previamente y después los revisen con los